Existen algunos puntos que para un investigador o para un tesista siempre deben estar claros. Como punto número uno es el tema de las variables, correcto, que se van a estudiar. Vamos a utilizar un caso de referencia para esta investigación, correcto. Tenemos un título que se plantea de la siguiente manera y que está desarrollado de acuerdo a las normas del reglamento de esta universidad. Se llama La inteligencia emocional y su relación con el desempeño laboral. La primera variable, como se puede apreciar aquí, es la inteligencia emocional y la segunda variable es el desempeño laboral. Y aquí está la unidad de análisis, es decir, dónde nosotros vamos a ejecutar el estudio o la investigación. ¿De acuerdo? El tamaño de la letra, el tipo de la letra, repito, y estas comillas que aparecen aquí en la unidad de análisis son los requerimientos del reglamento de tesis de la universidad de la cual estamos haciendo mención. ¿De acuerdo? Ya sabemos en este caso, bueno, aquí están las dos variables y ahora vamos a ver otro factor que es importante. Los investigadores deben saber qué es una dimensión, ¿correcto? Por ejemplo, esta variable de estudio que se llama inteligencia emocional tiene algunas dimensiones de estudio. Estas dimensiones las pueden encontrar tanto en el marco teórico como en el instrumento de recolección de datos. Por ejemplo, vamos a abrir el instrumento de recolección que aparece aquí. El instrumento es una escala de evaluación de la inteligencia emocional de Emily Street, correcto, que incluso se puede apreciar aquí en el anteproyecto. Vamos a dar una vista, vamos a ver el panel de navegación y vamos a ver aquí donde dice la encuesta, esta encuesta que es de Emily Street. Aquí está quién es el diseñador del instrumento de recolección de datos, están las dimensiones como se puede apreciar aquí. El test consta de 6 secciones, en realidad son 6 dimensiones, que es autoconciencia, empatía, autoconfianza, motivación, autocontrol y competencia social. Es decir que para poder evaluar la inteligencia emocional primero hay que evaluar estas dimensiones que aparecen aquí. Aquí está incluso, miren, el cuestionario, la distribución de las preguntas, dice que la dimensión, aquí lo dice, autoconciencia está compuesta por la pregunta 1, 7, 13, 19 y 25 y se evalúa en función a los niveles bajo, medio y alto y la puntuación del 1 al 5, que no es otra cosa que la escala de Likert. Vamos a la práctica, al instrumento para ver a qué se está refiriendo. Autoconciencia, correcto. Aquí aparece 1, 2, 3, 4, 5, correcto, pero es porque ya se ordenaron las preguntas, correcto. Antes, en el instrumento antiguo, correcto, todas las preguntas aparecían en desorden y ustedes pueden apreciar aquí que me dice que es la pregunta 1, 7, 13, 19, 25. Sí, pero aquí el autor en el instrumento de recolección ya se tomó el tiempo de agruparlas y ordenarlas. Se sobreentiende que esta es la 1, se sobreentiende que esta es la 7, pero metodológicamente él ya las ordenó, ¿correcto? Acá está la primera dimensión que se llama autoconciencia, la segunda dimensión que se llama afinidad, autoconfianza, la motivación y el autocontrol, y la última que se llama competencia social. Y aquí aparece la puntuación, que es la escala de Likert, es decir, las formas de respuesta. ¿Se acuerdan que hace un momento nosotros vimos aquí, por ejemplo, que la puntuación es de 1 a 5? Sí, se sobreentiende entonces que aquí aparece incluso la puntuación, que si una persona me marca prácticamente nunca, a la respuesta se le da una puntuación de 1, ¿correcto? Si la persona me marca prácticamente siempre, se marca una puntuación de 5. Para eso es que me sirve la puntuación o la escala de evaluación, ¿no? Que es la escala de Likert, ¿de acuerdo? La primera variable se llamaba inteligencia emocional, la segunda variable de estudio se llama desempeño laboral. ¿Cuál es su instrumento de recolección de datos? Es el que nosotros podemos apreciar aquí, ¿de acuerdo? Para el caso de la segunda variable de estudio que se llama desempeño laboral, se ha empleado un instrumento de recolección que es una escala gráfica, que también tiene dos dimensiones. La primera se llama desempeño en la función, que va de la pregunta 1 a la pregunta 4, y la segunda dimensión que se llama características individuales, que va de la pregunta 5 a la pregunta número 7. ¿De acuerdo? Que es lo que ustedes pueden apreciar aquí, miren. Desempeño en la función, y la otra son características individuales, ¿no? Que son las preguntas. Obviamente en la parte anterior se vieron enumeradas, aquí están sin enumerar, pero lo recomendable es que sí estén
enumeradas, ¿de acuerdo? Y las formas de respuesta son uno, 2, 3, 4, 5. Pero aquí es inversa porque recuerden que el que tiene la puntuación más alta es la respuesta más positiva. Por lo tanto, óptimo debería ser 5 y malo debería ser 1, ¿de acuerdo? Podemos apreciar incluso aquí, miren, es también la puntuación de 1 a 5, ¿de acuerdo? Muy bien, entonces ya tenemos claro lo que son las variables, tenemos claro lo que son las dimensiones de estudio, ¿ok? Ahora nosotros vamos a ver lo que es la matriz de consistencia. La matriz de consistencia no es otra cosa que una agrupación de lo que es el problema, el objetivo y lo que son las hipótesis. También congrega las variables y lo que hemos visto hace un momento, que son las dimensiones. E incorporamos algo nuevo, que son los indicadores y el instrumento. Bueno, que lo conocemos, ¿no? Que los hemos visto anteriormente. El primero es la escala de inteligencia de Emily Street y el segundo es la escala gráfica de desempeño laboral de Tom Johnson, ¿ok? Veamos cuál es la relación que existe entre un problema, un objetivo y una hipótesis. Como su nombre lo dice, un problema en realidad puede ser, es en sí una pregunta, ¿correcto? Es en sí una pregunta. Si mi título de investigación dice, que es el que teníamos aquí hace unos momentos, ¿no? Mi título de investigación dice, a ver, dice, la inteligencia emocional y su relación con el desempeño. Entonces, ¿cuál es el problema? El problema es bastante sencillo, miren. Yo quiero, ¿qué vas a estudiar? Mi problema es cuál es la relación que existe entre la inteligencia y el desempeño laboral en esta unidad de análisis. Ese es mi problema. ¿Cuál es la relación que existe? La relación puede ser significativa, poco significativa, puede ser muy significativa, no lo sé. Pero ese es mi problema central. Si tengo un problema general, automáticamente se genera un objetivo general. Si el problema era una pregunta, el objetivo es lo que yo voy a hacer para responder a la pregunta. Son las acciones que tomo para responder. Si mi problema es cuál es la relación, entonces mi objetivo será determinar la relación, ¿correcto? Ahí entra a tallar el tema de los instrumentos, es decir, yo lo voy a determinar, ¿ok? Si, mi, si tengo un problema, tengo un objetivo, automáticamente se genera una hipótesis. La hipótesis es una respuesta al problema de estudio, es una supuesta respuesta. Correcto. Si yo estoy preguntando cuál es la relación que existe, entonces yo hago una suposición. Yo digo, existe una relación significativa. Correcto. Entonces, en conclusión, si la hipótesis no responde a la pregunta o no responde al problema de estudio, entonces existe una inconsistencia metodológica. Es decir, están mal planteadas, en este caso, está mal planteado el problema de estudio. Repito, la hipótesis responde al problema. Si no responde al problema, la hipótesis está mal planteada. ¿Estamos de acuerdo? Así como existen problemas generales, también se generan problemas específicos. ¿De acuerdo? Grábense esto por regla general. Por regla general. Las dimensiones, que son estas que aparecen aquí, de la variable uno, las dimensiones de la variable uno, miren que tenemos autoconciencia, empatía, autoconfianza. Siempre las dimensiones de la variable uno se cruzan con la segunda variable de estudio que se llama desempeño laboral. ¿A qué me estoy refiriendo? Vamos a la práctica. A ver. Problema específico uno. ¿Cuál es la relación que existe entre la autoconciencia? La autoconciencia, aquí está, es la primera dimensión de la variable que se denomina inteligencia emocional y el desempeño laboral. Problema específico uno, claro como el agua. Dos, ¿cuál es la relación que existe entre la dimensión número 2 de la inteligencia emocional, que es la autoconfianza, que es la empatía, perdón, acá está, que es la empatía y el desempeño laboral? Correcto. Aquí está empatía y el desempeño laboral. La 3 tiene que ser con la autoconfianza y el desempeño. 4 tiene que ser entre la motivación y el desempeño. Y quinta, entre el autocontrol y el desempeño. Y sexta, entre la competencia social y el desempeño laboral. Entonces, los problemas objetivos específicos están claros porque se cruzan las dimensiones de la variable uno con la variable número 2 que es desempeño laboral. Entonces, mi objetivo es exactamente, los específicos son exactamente iguales a los generales, porque yo voy a determinar la relación que existe entre la autoconciencia, entre la empatía, entre la autoconfianza, entre la motivación, entre el autocontrol, entre la competencia social y el desempeño laboral. Y las hipótesis específicas responden a mi problema de estudio. Yo supongo que existe una relación significativa entre la dimensión uno y la variable número 2, entre la dimensión 2 y la variable número 2, entre la dimensión número 3 y
y la variable número, etcétera, etcétera. Entonces está muy claro entender, entonces repito, está muy claro entender cuál es la relación que existe entre un problema, un objetivo y una hipótesis. Resumen, problema es una pregunta, el objetivo es lo que voy a hacer para responder a esta pregunta y la hipótesis es una respuesta, una supuesta respuesta al problema de estudio. ¿De acuerdo? La tercera columna no es otra cosa que la variable, que son dos, pues V1, ¿no? V1 dice inteligencia emocional y la número 2 que tiene que ser desempeño laboral. La siguiente dice dimensiones, ya las conocemos, autoconciencia, empatía, autocontrol, etcétera. Y ahora dice indicadores, un tema nuevo para nosotros. ¿Qué es un indicador? Un indicador está relacionado con la pregunta o con los ítems que forman parte del instrumento de recolección. Dice, autoconciencia está compuesta por la pregunta 1, ¿se recuerdan? Está compuesta por la pregunta 1. Aquí lo tenemos, más fácil. Ya, 1, 2, 3, 4, 5. Ya, muy bien. Dice, soy consciente de las relaciones, de las reacciones físicas. ¿Qué es todo? Entonces, ¿qué es un indicador? Es un resumen de la pregunta. Es un abstract de la pregunta. Lee la pregunta y resúmela en una frase corta. ¿Qué le hemos puesto entonces como indicador número 1? Reacciones físicas. ¿Qué hemos puesto con respecto a la pregunta número 2? ¿Me tomo un descanso o utilizo un método activo para incrementar mi nivel de energía? Yo lo resumo como nivel de energía. Entonces, tercero, tiempo de reflexión. ¿Por qué tiempo de reflexión? Vamos a ver la pregunta. Cada día dedica algo de tiempo a la reflexión. Entonces, tiempo de reflexión. Entonces, eso es un indicador, es un abstract, es un resumen de la pregunta en sí que posteriormente me va a permitir evaluar, ¿no? O hacer un diagnóstico de esta dimensión que se llama autoconciencia. Ya sabemos de dónde salen los indicadores. Hay que tener mucho cuidado, ¿de acuerdo? Quiero hacer énfasis en lo siguiente. A veces el cuestionario, aquí está ordenado, y está ordenado de la pregunta 1 a la pregunta número 5, pero en la práctica es porque el que ha diseñado, el que está haciendo esta tesis ya ordenó el instrumento de recolección, porque a veces la encuesta viene desordenada. Me refiero a esto, miren, me refiero a esto. En sí, la primera dimensión autoconciencia está compuesta por la pregunta 1, 7, 3, 10, 19 y 25. ¿De acuerdo? Es decir, que si el instrumento de recolección no hubiera traído las dimensiones aquí, es decir, no está separada las dimensiones, no lo separan. Es decir, está el cuestionario completito del 1, la pregunta por decir, hasta la pregunta número 25, no, 30, no, es decir, no está separado ya por las dimensiones. Es decir, tú tienes que tener el criterio para poder buscar la pregunta 1 y hacer su indicador, para buscar la pregunta número 7 y hacer su indicador. ¿De acuerdo? Aquí les repito, el autor ya, el que está haciendo esta tesis ya evidentemente se ha tomado el tiempo de agruparlas por dimensiones. A veces las encuestas vienen ya agrupadas por dimensiones, pero a veces no. ¿Ok? Entonces volvemos a la matriz de consistencia. Ya sabemos, la empatía igual con sus indicadores. Y ahí está la matriz de consistencia ya desarrollada. Como se podrán dar cuenta, es bastante sencillo. Antes de empezar con una investigación, bueno, después de tener definido el título, en realidad se recomienda hacer siempre esta matriz de consistencia. Es lo que va a evaluar el jurado al momento de la sustentación en su investigación. ¿De acuerdo? También existe otra matriz, que es la matriz de items, que es la que ustedes pueden apreciar aquí, ¿no? La matriz de items presenta las dos variables de estudio. Aquí está la inteligencia emocional y aquí está la otra que se llama desempeño laboral. Una definición la van a encontrar en su marco teórico debidamente citada, una definición de lo que es la inteligencia. Aquí están sus dimensiones, que es autoconciencia, empatía, autoconfianza, motivaciones, como lo anterior. Sus indicadores ya separados, miren, acá está reacciones físicas, nivel de energía y los ítems, es decir, la pregunta completita, aquí la pregunta completa, para saber de dónde es que han salido los indicadores, ¿de acuerdo? Entonces ahí está la matriz de ítems, clara como el agua.
también existe otra matriz, que es la matriz de validación. ¿Ok? A ver, quiero explicar dos cosas. Una cosa es qué es validación, que en realidad es un término nuevo, y qué es confiabilidad. Cuando escuchen la palabra validación, la validación es, por ejemplo, voy a suponer que un alumno me trae a mí un instrumento de recolección me trae este de aquí. Ok, yo lo reviso, yo lo leo, ¿de acuerdo? Y el alumno me dice, profesor, quiero que lo valide. Validar significa el juicio de un experto donde él opine que el instrumento sí se puede aplicar. ¿Qué revisa? El vocabulario, la claridad. Vamos a ver aquí, validación, a ver. Validación. Anexo 4, validación de expertos. De repente este me sirve, a ver. Validación de experto número 1. Un ejemplo, ¿no? Acá está el título, miren, del instrumento que se va a validar, una constancia donde yo la lleno. Aquí la tengo que firmar debidamente. Y aquí están los criterios. Tiene que ser el instrumento claro, objetivo, tiene que ser actual, organizado, suficiente, que tenga intención, etcétera, etcétera. Y aquí hay una ficha de evaluación del instrumento. La validación solamente la hacen los expertos, que tienen que tener el grado de magíster o grado de doctor, ¿de acuerdo? Colegiados, pues, evidentemente, ¿no? Y en la matriz que ustedes estaban viendo hace un momento se coloca, pues, esto no es, aquí tiene que estar, acá está. Mira, se coloca el indicador, correcto. Primero la variable, la dimensión, que las conocen perfectamente, los indicadores que forman parte de cada dimensión, evidentemente. Y aquí se coloca la pregunta completa. Y aquí las formas de respuesta del instrumento, que es nunca, hasta siempre. La primera pregunta es, ¿relación entre la variable y la dimensión? ¿Está relacionado? Sí. Entonces, esto no lo llenan ustedes, lo llena un experto. Y él al final lo tiene que firmar y lo tiene que sellar debidamente. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes dirán, profesor, ¿todos los instrumentos tienen que ser validados? No, no todos. Ya no es necesaria la validación cuando el instrumento ha sido aplicado en el ámbito nacional o en el ámbito local. Es decir, otra persona ya lo validó, por lo tanto ya no es necesario. ¿Y qué es la confiabilidad? Vamos a ver, confiabilidad. Confiabilidad. Vamos a ver la confiabilidad. Un ejemplo, ¿no? Confiabilidad. También se emite una... Miren la confiabilidad. Ese es un... Lo hace solamente el estadístico. No lo hacen ustedes, lo hace un estadístico. ¿De acuerdo? Cuando el alfa, aquí me dice, se hace a través de un método que se llama alfa de Cronbach. Aquí está alfa de Cronbach. Cuando el valor es muy cercano a 1, miren, 0,931 es muy, pero muy cercano a 1. El instrumento es muy confiable. Entonces ustedes se preguntarán, ¿a partir de cuándo lo puedo utilizar? Lo puedo utilizar a partir del 0,7 hacia adelante. Si el valor me da menor, es menor a 0,6, entonces no lo puedo, evidentemente, no lo puedo utilizar en ninguna realidad. ¿De acuerdo? 0,7, 0,731, etcétera, etcétera. Mientras más cercano a 1, más se puede aplicar. Ahora, si ustedes me dicen, profesor, pero aquí hay bastantes datos que no entiendo. Claro, el estadístico te lo da para que tú lo analices. Mira, aquí está el alfa de Cronbach por pregunta. Te das cuenta que todos superan el 0. Están muy cercano a 1, superan el 0,7. Muy, pero muy confiable. Si te da aquí, por ejemplo, 0,623, ¿qué tendrías que hacer? Reformular la pregunta y volvérsela a dar al estadístico para que lo someta a una nueva medida de confianza, que es el alfa de Cronbach. ¿De acuerdo? Aquí está. Entonces ya saben, dos cosas. Validación la hacen tres expertos. La confiabilidad solo la hace un estadístico. Mientras que el valor sea más cercano a 1 por encima de 0,7, entonces el instrumento se puede aplicar y el instrumento es confiable. ¿De acuerdo? Creo que hasta ahí estamos todos muy claros. Entonces, ahora nosotros ya sabemos lo que es. eh, Vamos a ver aquí un ratito. Permítame. Ya sabemos qué es un problema, un objetivo, una hipótesis, una variable, una dimensión, no se olviden nunca lo que es una dimensión, y los indicadores, que es un abstract o un resumen de la pregunta o del ítem del instrumento de recolección de datos. ¿De acuerdo? Entonces, espero que me hayan entendido, porque esto está muy claro.